Atención. Antes de continuar con este video, asegúrese de haber leído y entendido el documento Términos y definiciones unificadas de las normativas cubiertas en el curso, disponible en el apartado de documentos en la página inicial de la plataforma. En esta ocasión hablaremos de la normatividad aplicable a las colecciones y sus procesos. Haremos una visión complementaria entre 4 documentos, uno de la ISO, 2 de la OCDE y uno de la WFCC. Esta será la plática más extensa que tendremos en el curso y por ello hemos decidido dividirla en 3 partes. Esta plática está basada en 4 documentos: los lineamientos de la Federación Mundial de Colecciones de Cultivos para el establecimiento y operación de colecciones de cultivos de microorganismos de la WFCC, los lineamientos de la OCDE de buenas prácticas para los centros de recursos biológicos, los lineamientos de la OCDE sobre buenas prácticas en biocustodia para centros de recursos biológicos y la ISO 20387 Biotecnología, Biobanco, requisitos generales para los biobancos. Es importante destacar que los temas serán vistos en este orden. Sin embargo, si usted recurre a los documentos, verá que no necesariamente están en el orden abarcado en esta plática. Ya que hemos dividido esta sesión en 3 partes, en la primera hablaremos de los requisitos legales generales, de la ética, documentos y recursos. En la segunda parte hablaremos de las áreas, el personal y la calidad de los especímenes. Y en la última parte hablaremos del mantenimiento del espécimen, bioseguridad y biocustodia, servicios externos, distribución y otros servicios. Como ya hemos mencionado, esta plática está basada en 4 documentos. El primero de la WFCC, cuya primera versión apareció en 1980 y lo convierte en la primera normatividad aplicable a las colecciones, y su última actualización es del 2010. En esta, el término que prevalece es el de colecciones. El segundo documento es el de buenas prácticas para centros de recursos biológicos de la OCDE, cuya primera versión es del 2001 y la última actualización es del 2007. En este aparecerá principalmente el término centros de recursos biológicos, pero además aparecerá el término de colecciones. El tercer documento es la Guía de Bioseguridad para los Centros de Recursos Biológicos de la OCDE, cuya última actualización es del 2007. En esta estrictamente se emplea el término centros de recursos biológicos. Estos 3 documentos toman como base también las guías CABRI, cuya última actualización es del 2020. En esta plática no ha sido homologado junto con los demás documentos las guías CABRI, ya que estas son adoptadas por los 3 documentos que sí hemos empleado. Por último, acudiremos a la ISO 20387, que habla de biobancos. A lo largo de la plática verán en la parte inferior que aparecen unas pestañas indicando cuál de estos documentos es de donde se basa el punto discutido en cada una de las diapositivas. Es decir, cuando vean el triángulo inferior WFCC, querrá decir que ese punto está abarcado en ese documento. En algunas ocasiones verán las 4 pestañas y en otras ocasiones solo verán 1 o 2. Comenzaremos por los requisitos legales generales. Lo primero que nos indican estos documentos es que la organización debe de ser plenamente consciente y aceptar las responsabilidades inherentes del mantenimiento de un servicio público con estándares apropiados para el mantenimiento de la colección y sus servicios a largo plazo. El proceso deberá ser incluido en los objetivos y planes estratégicos de la organización. Se debe definir como una entidad legal o una parte definida de la entidad legal que es responsable de todas sus actividades, y se deberá identificar y documentar los responsables y definir su rango de actividades. Además, habrá que cumplir con normatividad nacional e internacional. Se establecerá una misión suficientemente breve para reproducirla en material promocional que siempre esté disponible.
Además, se deberán establecer objetivos a largo plazo de acuerdo con los fondos y servicios exteriores previstos. A corto plazo considerando 1, 3 o 5 años y puede incluir el número y grupo de cepas que se prevé adquirir en ese plazo, instalaciones nuevas por expansiones, adiciones, subdivisiones, procesamiento de material biológico o servicios nuevos. Describir y documentar la naturaleza de los recursos biológicos que se albergan, así como sus requisitos de aceptación, contemplando la capacidad laboral, la capacidad de almacenamiento, las necesidades científicas de los usuarios y recursos disponibles. Contemplar desde un inicio en qué área se pretende que la colección se haga especialmente rica. Por ejemplo, la del INDRE se pretende que se haga especialmente rica en cepas de resistencia antimicrobiana. Lo anterior es una guía para potenciales depositantes a quienes deseen adquirir materiales biológicos u otros servicios. En el aspecto de ética, nos dicen que se deberá estructurar y dirigir vigilando la imparcialidad y evitando presiones internas o externas. Se deberán identificar los riesgos para la imparcialidad y demostrar cómo se eliminan o minimiza tal riesgo. Habrá que mantener la confidencialidad en el manejo de la información obtenida o creada durante los procesos del biobanco. Solo se podrá violar la confidencialidad si es demandado por la ley y en caso de compartir material biológico o datos asociados, se deberá informar al proveedor o donante cuando esto sea posible. ¿Cómo es protegida su confidencialidad? Se podrán generar reportes siempre que el usuario no se identifique. Apegarse a los requisitos de ética normativos, acuerdos documentados o documentos legalmente vinculantes, así como autoridades pertinentes y organizaciones que otorgan el reconocimiento al biobanco. Habrá que definir los principios de distribución y acceso a las muestras y datos relacionados. Un material biológico se puede distribuir sin consentimiento informado siempre que esto haya sido aprobado por un comité de ética. Documentos. El responsable del biobanco deberá desarrollar y mantener actualizados procedimientos para cada tipo de material biológico y datos asociados que definan las etapas de su ciclo de vida. Entre los documentos que nos piden está el de recolección. Debe de incluir fecha, hora, lugar y proceso de recolección, información taxonómica, retiro del permiso del uso de la muestra por el usuario cuando éste es identificable. Si se requiere del diagnóstico al paciente, no deberá verse afectado por la muestra por el proceso de biobanco. La aclaración de que solo se resguarda material de origen humano siempre y cuando exista una cantidad suficiente para investigaciones futuras. Adquisición. De los documentos del proveedor se deberá recopilar la fecha, la hora, el lugar y el proceso de recolección, información taxonómica. Recepción, incluyendo requisitos de aceptación, requisitos de bioseguridad y biocustodia, requisitos de propiedad intelectual, verificación de la identificación, segregación de la muestra hasta su comprobación de la calidad del material biológico y de los datos asociados, cumplimiento de requisitos legales y éticos. Identificación, autenticación, etiquetado, accesión, catalogación o clasificación, examinación, preparación, preservación, almacenamiento, que también debe de incluir cómo se etiqueta durante el almacenamiento, el tipo de contenedor a ocupar, las condiciones de almacenamiento, los mecanismos de trazabilidad, el almacenamiento temporal en caso de emergencia. Manejo de datos, destrucción o disposición final de la muestra, transferencia, salvaguarda, manejo seguro, distribución,
que debe incluir requerimientos del acuerdo de transferencia de material biológico, requerimiento del acuerdo de transferencia de datos, condiciones adecuadas de mantenimiento del material biológico, y esto además se subdivide en el etiquetado, el embalaje, el transporte y la recepción por el usuario. Bioseguridad y biocustodia, análisis y manejo de riesgo, control de calidad, limpieza y descontaminación durante el proceso rutinario de equipos, áreas y áreas especiales, uso, control del desempeño, mantenimiento y calibración de equipo. Este a su vez debe de contener sobre el acceso controlado, manejo seguro, es decir, los instructivos, el transporte, almacenamiento, mantenimiento planeado, calibración, catalogación según su impacto en el proceso, verificación de instalaciones y funcionamiento previo a su uso, información sobre los equipos. En este aspecto cubre equipo de identidad del software, nombre del fabricante, tipo de identificación, número de serie u otro identificador único, listas de verificación del desempeño, localización real actualizada, instrucciones del fabricante, resultados, reportes, criterios de aceptación y fechas asociadas, fechas de próxima calibración, plan de mantenimiento y mantenimiento ya realizado, así como nombres de las personas que lo realizaron y su filiación, daños, mal funcionamiento, modificaciones o reparaciones de los equipos, identificación de equipos fuera de servicio o aislamiento. También se deberá tener un procedimiento de quejas, aclaraciones y manejo de producto no conforme, donde se ponga la identificación del producto y control para evitar y para prevenir su uso, las acciones correctivas, responsabilidades y autoridades para el manejo de productos no conformes, evaluación de la significancia e impacto, decisión de la aceptabilidad, segregación, contención, devolución, suspensión de provisión o retiro de producto, persistencia de la no conformidad cuando sea imposible evitar o sea impráctico, así como un impacto producido por terceros, recepción, evaluación y toma de decisiones sobre las quejas, registro de las quejas, registro de acciones tomadas, generación de reportes de progreso y aviso formal del fin del manejo de la queja. Un plan de emergencia, la implementación, modificación y uso de sistemas computacionales, hardware y bases de datos, que deberá incluir además integridad de los datos, controles de seguridad, sistemas de respaldo para la prevención de pérdida y corrupción de datos. De ser posible, se deberán conocer los requisitos mínimos y datos asociados al material biológico destinados a aplicaciones posteriores. Se deberá documentar en todos estos procedimientos, documentos y registros de una forma comprensible, usando terminologías y formatos estándar para el manejo de la información e intercambio de manejo de protocolos. Estos documentos nos recomiendan que para fechas de procesamiento de los productos, de las cepas, se ocupe el formato Darwin Core o DIGIR, donde va primero año a 4 dígitos, después el mes y después el día. Nos dice que para la fecha de producción de cepas ocupemos el esquema ABCD o BioCase, Access to Biological Collection Data. Para las fechas del sistema organizacional ocupemos el sistema BRC o CC Info. En el instituto desalentamos esto ya que son 3 modelos distintos para dar fechas, lo cual puede ser bastante confuso. Para nosotros consideramos que es suficiente con el simple hecho de homologar la forma en que se registra y mantenerlo documentado en cómo se va a hacer el registro. Un solo sistema es suficiente y puede ser empleado en todos los procesos y productos. No se deberán usar letras griegas. En caso de tenerse que nombrar por el nombre científico, debe de ser completamente escrita, por ejemplo, alfa, gamma, beta. Se deberá omitir el símbolo de grados en la temperatura. En vez de escribir 37 grados centígrados, solo escribiremos 37C. Y a su vez deberemos omitir subíndices y superíndices, ya que esto puede tener problemas tipográficos en el momento de imprimir etiquetas o documentos. Entonces, en vez de poner
centímetros cúbicos con el superíndice 3, se manejará todo en números normales, CM3, o en vez de dióxido de carbono con el subíndice 2, CO y 2. Se deberá adoptar un proceso para detectar los errores en los documentos así como en su aplicación. Deberán todos los documentos de cumplir los requisitos éticos regionales, nacionales, internacionales y locales. Se deberá establecer el tiempo de retención de la información documentada y datos asociados relacionados con cada material después de su completa distribución, disposición o destrucción de un material biológico. Por lo menos se deberá almacenar mientras el espécimen esté viable. Siempre que los recursos los permitan, los registros deben informatizarse y varios usuarios deben de estar familiarizados y tener acceso para tener un funcionamiento continuo, incluso en periodos de ausencia. Debe permitir la relación de información e intercambio. Se deberán producir, manejar, actualizar y proveer a los usuarios catálogos, ya sea impresos o electrónicos, que describan el material biológico y su origen, así como los datos asociados. La actualización de catálogos impresos no deberá exceder los 5 años, mientras que los catálogos digitales pueden modificarse con mayor frecuencia. Los cultivos restringidos deberán ser identificados claramente en estos catálogos, y los cultivos no disponibles para distribución no deberán ser listados en los catálogos o bases de datos públicas. Se deberá proveer trazabilidad de los datos a través de un identificador único del documento o registro y la historia de las modificaciones, incluyendo fechas y firmas de los agregados, validaciones, modificaciones o correcciones. Deberán ser aprobadas por el área de calidad y el personal responsable del biobanco. Se pueden hacer pequeñas modificaciones con tinta siempre que el texto original permanezca legible, es decir, no debemos sobreescribir ni usar corrector. Deberán ser retirados todos los documentos obsoletos para evitar su uso no intencionado. Habrá que mantener por separado los duplicados de seguridad de los documentos, de tal forma que si por algún evento catastrófico se destruye un juego de documentos, siempre tengamos el respaldo en otra instalación o en otro lugar separado. Se deberá realizar y proveer un certificado de material biológico. Se deberá titular de esta forma y deberá entregar en copia física o digital al usuario. Incluirá nombre y dirección del biobanco, lugar donde se realizaron las pruebas indicadas en el documento, fecha de elaboración del documento, identificador único del reporte, identificación en cada página para poder saber que es parte de un documento global, identificación de fin del documento, identificación del material biológico o propiedades específicas, métodos empleados para la identificación o caracterización, resultados de los análisis con sus unidades de medida, métodos de prueba usados, métodos usados para la recolección, adquisición, preparación o preservación, condiciones de almacenamiento, nombre y función de la persona que autoriza el reporte. En cuanto a recursos, se deberá tener disponible siempre personal, áreas, equipos, sistemas de información y sistemas de soporte. Se deberá disponer de financiamiento a largo plazo, estableciendo un plan y revisando periódicamente este plan. En caso de que los fondos sean limitados, establecer objetivos de la colección de tal forma que se puedan mantener a largo plazo, considerar cuidadosamente el material biológico y número de cepas a mantener, al establecer la colección, así como en su futura adquisición. No definir un rango de forma estricta que pueda limitar la eficacia de los servicios prestados. El responsable del biobanco, así como el director de la institución, deben asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para realizar sus responsabilidades. Colaborar con otras colecciones para proporcionar una cobertura más amplia por una política de adhesión coordinada a nivel regional, nacional o global.
Buscar complementar y no duplicar recursos ya disponibles en otras colecciones. Aunque es prudente que la colección incluya algunas cepas de referencia autenticadas y reconocidas internacionalmente. De esta forma lograremos que se puedan mantener mayor cantidad de biodiversidad de la naturaleza en distintos centros, pero también podremos asegurar nuestros procedimientos al mantener esas cepas de referencia que podrán ser iguales en diferentes centros de trabajo.